Buenas tardes, alumnos de semiología. Yo soy la doctora Ingrid Strusberg, adjunta de esta cátedra, y en esta clase vamos a desarrollar cómo se semiografía el dolor. El dolor es uno de los principales motivos de consultas en el ámbito médico, así que vamos a aprender varias cosas en esta clase. La idea es que ustedes aprendan cómo se semiografía el síntoma dolor y comprendan mejor la clasificación fisiopatológica del dolor. Lo vamos a hacer a través de un caso clínico. Vamos a presentar una paciente de género femenino de 55 años de edad, cuyo motivo de consulta ha sido el dolor de espalda. Ahora, ¿cómo lo tienen que semiografiar? Obviamente que la primera respuesta a esto es a través del interrogatorio, a través de la anamnesis. Ahora, ¿qué se le pregunta a alguien que les dice que tiene dolor? La semiografía del síntoma del dolor de manera sistemática lleva un montón de preguntas que yo se las voy a presentar en cierto orden, pero que no es obligatorio que la aprendan en ese orden. Pero sí que cuando estén frente a alguien que padece dolor, no dejen de preguntar ninguna de estas cosas. Una es la localización, si tiene o no irradiación o propagación. La otra es la duración, la velocidad de instalación, las características o el patrón que pueda tener el dolor, la intensidad, las condiciones que lo mejoran o lo empeoran, los medicamentos que lo mejoran o lo empeoran, los síntomas concomitantes, es decir, los síntomas que aparecen además de sentir dolor, y todas las manifestaciones no verbales que uno puede ir observando mientras el paciente va relatando. Vamos a desarrollar cada una de estas características. Localización. Básicamente, para poder tener la respuesta, le tenemos que preguntar al paciente dónde le duele. El paciente puede tener dolor de cabeza, puede tener dolor en cuello, en hombros, en columna, en los codos, en las muñecas, en las manos, en cualquier lado. El tema es siempre estar observando dónde el paciente se señala. Y si no, nunca está de más pedir, señáleme dónde le duele o necesito que me muestre dónde le duele. Porque a lo mejor el paciente puede no utilizar los mismos términos que utilizamos los médicos. Entonces, por ejemplo, puede haber diferencias en la descripción y que como el motivo de consulta se debe describir en la historia clínica, semiológica, pedagógica, didáctica, con las palabras del paciente y el antecedente de la enfermedad debe describirse con precisión semiológica, puede haber diferencias entre lo que dijo el paciente en su motivo de consulta y lo que nosotros realmente pesquisamos cuando miramos al paciente y se señala dónde le duele y por lo tanto lo modificamos con las palabras médicas y lo precisamos mejor en el antecedente de la enfermedad actual. Por ejemplo, si este paciente les dice, me duele la espalda, ustedes se podrían imaginar que le duele la zona dorsal o que le duele la columna cervical o que le duele, como dice la primera imagen, el trapecio. Entonces, puede ser de que nosotros en motivo de consulta describamos con las palabras del paciente dolor de espalda, pero que en realidad el paciente tenga una dorsalgia, una cervicalgia o una lumbalgia. ¿Mm? Nuestra paciente consulta por dolor lumbar, ¿sí? La zona baja de la columna. Eso se denomina lumbalgia en terminología médica. Ahora, para poder dar cuenta de que ustedes están viendo este video, esta es la diapositiva que llamamos consigna para el presentismo. Les pido que le saquen una foto, anoten en una hoja qué significa cada una de estas y lo manden por mail al mail de asistenciasemiología@gmail.com. Ya lo voy a volver a poner al final de la clase, pero sáquenle foto y el mail que ustedes manden va a acreditar de esta manera que ha estado presente en esta clase. ¿Por qué? Porque el dolor es fácil de describir como dolor precordial, pero también hay terminología médica que nos puede facilitar y acortar la escritura. Entonces podemos tener precordialgia, mialgia, epigastralgia, coxigodinia, neuralgia, gotalgia, gonalgia, odinofagia, cefalea o pubalgia.
La consigna es que tienen que describir en el mail qué significa cada una de estas. Yo voy a recibir al azar 10 mails de los que ustedes manden a la secretaria, al mail que les mencione, para chequear de que esté contestado. O sea que si mandan el mail vacío, no se les va a poner el presente. Bien, esta clasificación de dolor tiene muchos años, de la década del 90, la vengo mostrando y la van a volver a ver porque está también en las diapositivas de todo lo que es el sistema osteomioarticular, que también es un módulo en donde van a tener clases no presenciales mías. Y esta clasificación fisiopatológica yo la sigo poniendo porque es muy útil y clasifica el dolor en el dolor que es derivado de la estimulación de los receptores del dolor, es decir, los nociceptores, se acordarán de fisiología, y tenemos todo un tipo de dolor que no aparece, no se desarrolla a partir de estos mismos receptores, sino de algunos otros mecanismos que no están bien dilucidados todavía. El dolor nociceptivo entonces puede ser un dolor somático o visceral. El dolor somático, a su vez, puede ser superficial o profundo. Entonces, el dolor superficial somático es el que se inicia por estímulo doloroso en piel y mucosas, mientras que el profundo se inicia por estímulo de receptores que están en los músculos, en los huesos o en las articulaciones. Es decir, responden a un soma, a una raíz neurológica definida. El dolor visceral viene de las vísceras, por ejemplo, las vísceras intraperitoneales. Y el dolor puede ser local, es decir, en el lugar en donde está comprometido. Puede ser referido, es decir, a distancia. Por ejemplo, el infarto de miocardio, que no duele en el precordio, sino que duele en el brazo o en la mandíbula. Y el dolor propagado o irradiado, que es aquel que aparece en un lugar lejano a partir de un punto de partida y se irradia o se propaga hacia un punto más lejano al punto de inicio. El dolor no nociceptivo, a su vez, se clasifica en neuropático y en psicogénico. El dolor neuropático tenemos ejemplos como la neuralgia del trigémino, la neuritis posherpética o la polineuropatía diabética. Es decir, es un dolor crónico en donde el paciente siente que duele, pero el estímulo que lo desencadenó ya no está presente. Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene herpes zóster tiene las vesículas, después tiene la costra y después se va la lesión dérmica y sin embargo puede quedar con un dolor urente muy muy intenso en la zona en donde estuvo el herpes zóster, las lesiones de herpes zóster, visibles cutáneas. Entonces aparece el dolor, pero ya no está la lesión, queda el nervio con un estímulo doloroso por mucho tiempo. Eso se llama neuritis posherpética o la polineuropatía diabética, en la que el paciente diabético ya tiene controlada su diabetes, pero por haber tenido mucho tiempo descontrolada la glucemia, aparecen síntomas neurológicos de un dolor muy típico, por ejemplo, en media, o sea, con el mismo territorio de las medias. Por último, otro ejemplo clásico de dolor no nociceptivo es el dolor psicogénico o dolor de partes blandas que ocurre en una enfermedad que se denomina fibromialgia y en la cual el dolor no tiene un sustrato anatómico hasta ahora demostrado y está altamente muy relacionado a síntomas psicológicos como depresión. Bien, entonces, teniendo en cuenta esta clasificación del dolor, vamos a ver que muchas de las preguntas que hagamos después nos van a ayudar a ir definiendo en cuál de todos estos ítems está el dolor de nuestra paciente. Bien, el otro ítem que vamos a desarrollar es el de la duración. La duración se pregunta al paciente con una pregunta sencilla, que es ¿hace cuánto empezó a doler? El paciente podrá contestar algo muy simple, que puede ser que recién empezó el dolor o hace más o menos hasta una semana, y eso va a clasificar el dolor como dolor agudo. Va a ser dolor crónico si el paciente tiene entre 3 y 6 meses de dolor. En este lapso de tiempo, entre la semana y los 3 meses, hablamos de dolor subagudo. Y también es importante preguntar si esto es la primera vez que le pasa. A lo mejor este episodio de dolor lleva una semana, pero ya ha tenido episodios de dolor similares.
Por lo tanto, no es lo mismo que un cuadro de dolor sea recurrente, es decir, que volvió varias veces a aparecer, a que si este es un único episodio y no tiene antecedente previo. ¿Por qué es importante el dolor? Semiografiar la duración. El dolor agudo y el dolor crónico tienen dos lecturas diferentes desde el punto de vista clínico. El dolor agudo, como vemos aquí en este cuadro, está causado por una agresión o un daño externo o interno. La intensidad se correlaciona con la intensidad del estímulo desencadenante, es decir, si uno se corta un dedo, el dolor va a ser muy intenso porque el daño, la noxa, ha sido severa. Mientras que si se pincha con un alfiler suavecito, esa intensidad va a ser leve. El dolor agudo en general se puede precisar con cierta precisión, valga la redundancia, y tiene una evidente función de alerta y protección. Mientras que el dolor crónico se ha disociado de su causa. Y su intensidad no se correlaciona con la intensidad del estímulo desencadenante. Como les decía, puede haber pacientes con herpes zóster, con un herpes zóster unimetameral, que no duela demasiado en el momento, pero después cuando se van las vesículas aparece el dolor intenso y no hay relación. O lo que explicábamos con la diabetes o incluso con la neuralgia del trigémino. Y por lo tanto ese dolor que no tiene un sustrato anatómico entendible o tratable en el momento, se convierte en sí mismo en una enfermedad. Entonces la polineuropatía diabética, la neuropatía herpética, el dolor de la fibromialgia, que también es crónico, pasan a ser una enfermedad en sí mismo y ha perdido esa función de alerta o de protección que da el dolor agudo. Cuando uno se está por quemar con un dedo un fósforo, el dolor de la quemadura hace que retiremos la mano del fuego. En el caso del dolor crónico, esta función de protección se pierde. Constituye un desafío terapéutico especial y se prolonga más allá de la duración normal de cualquier enfermedad aguda. Otro ítem a semiografiar del dolor es la velocidad de instalación. ¿Y cómo lo preguntamos? Le podemos hacer la pregunta de cómo fue que apareció el dolor, si apareció de repente o de a poco, y allí entonces podremos describirlo con las palabras médicas, decir que fue de instauración súbita en el caso de que el paciente responda que fue de repente, o de aparición insidiosa o gradual en el caso de dolores que aparecieron de a poco. Bien, ¿qué nos dijo nuestra paciente? La paciente nos relató y finalmente podemos escribir los antecedentes de la enfermedad actual como una lumbalgia con propagación por cara posterolateral del miembro inferior derecho hasta el pie de un mes de duración recurrente, es decir, hace un mes que tiene este dolor, pero ya lo ha tenido antes. Recurrente, refiere a haber tenido otros episodios similares desde hace un año y cada vez que aparecían estos dolores duraban varias semanas. Dice que suelen aparecer de manera insidiosa, es decir, de a poco, pero que en esta oportunidad apareció súbitamente y se instaló en unos pocos minutos. El otro tema a semiografiar es las características o el patrón del dolor. Y aquí es importante tener en cuenta que todos los términos que pueden llegar a encontrar en los textos pueden ser un poquito vagos o ser metáforas, entonces hay que tener cuidado de cómo lo vamos a utilizar. Pero siempre debemos preguntarle al paciente cómo es el dolor. Si el paciente es rico en lenguaje y en vocabulario, probablemente se explaya en esta explicación y nosotros tengamos que acotarlo a términos médicos. Y es así como podremos describirlo como un dolor lancinante, urente o quemante, constrictivo o opresivo como el dolor precordial, transfixiante como el dolor de la pancreatitis, pulsátil como el de la cefalea o el de la migraña, el cólico del dolor de la víscera hueca que firmemente se contrae, gravativo, el caso de la cefalea, que no es pulsátil y que sienten que tiene como un peso, y otras descripciones que pueden ser poco felices porque no terminan de ajustarse a términos que a lo mejor todos podamos interpretar de la misma manera, como es decir, un dolor sordo, un dolor exquisito, un dolor fulgurante, terebrante, taladrante. Por ahí es más difícil entender qué significará esto para un paciente y cómo lo interpreta el médico. Bien, el otro tema a semiografiar es la intensidad y para el dolor
que es un síntoma cualitativo, siempre se intenta cuantificarlo de algún modo. Entonces uno le pregunta al paciente, ¿y cuánto le duele? Y el paciente le va a decir, y me duele mucho, o me duele poco. Entonces vamos a tener que tratar de también traducirlo a términos médicos. Entonces le puede doler de manera, el dolor puede ser leve, moderado o severo, que esto sería una especie de escala de Likert que se utiliza cuando uno hace investigación y necesita clasificar una variable, o utilizar una escala numérica como la escala visual análoga, que es una línea que ya les voy a mostrar del 1 al 10, o lo puede preguntar del 1 al 10 y decir, del 1 al 10, ¿cuánto le duele? Entonces el paciente le puede decir, y un 5, es decir, la mitad. Entonces nosotros anotaremos en la historia clínica dolor de intensidad 5 sobre 10. ¿Sí? Es como una fracción. La escala visual análoga o EVA es esto, es una línea de 10 centímetros y al paciente se le puede pedir que cruce una línea si visual justamente tiene esta propiedad o este plus de que el paciente ve en una línea. 0 es sin dolor y 10 es el máximo dolor que alguna vez sintió. Entonces se le pregunta al paciente, por ejemplo, cuánto dolor sintió debido a su enfermedad en los últimos 7 días. Bien, esta paciente describió que el dolor era quemante de una intensidad de 10 sobre 10. Siguiendo con la semiografía del dolor, lo otro que debemos preguntar es qué condiciones lo mejoran o lo empeoran. Entonces, uno puede preguntar, por ejemplo, a qué atribuye el dolor, qué estaba haciendo en ese momento y si después que apareció se empeoró o se mejoró con algo. Lo más común es preguntar si hay alguna posición antálgica, es decir, alguna posición que hace que el dolor mejore o directamente ceda. Por ejemplo, el dolor de la peritonitis cede cuando el paciente está quieto. Entonces, si uno le pide a un paciente que está con una peritonitis que se mueva, le va a doler muchísimo. Lo otro es preguntarle si estaba haciendo algún trabajo, algún esfuerzo físico, como levantar una caja, correr una mesa, levantar un nieto. Si en ese momento apareció el dolor por primera vez o se empeoró. Lo otro son maniobras de Valsalva. La maniobra de Valsalva es la que se hace, por ejemplo, cuando alguien hace fuerza para ir de cuerpo. Si el dolor empezó en ese momento o cuando alguien hace fuerza, contiene la respiración para correr algo de lugar. Lo otro es si apareció con el reposo o el reposo lo calma. Si en el caso de dolores relacionados a la ingesta de alimentos, un dolor, por ejemplo, de una úlcera puede mejorar si uno come algo o toma lácteos, mientras que puede empeorar si ingiere alcohol o una dieta que sea muy gastrolesiva o tomar aspirina. Y lo otro es si hay factores psicosociales que pueden empeorar o mejorar el dolor, que ya vamos a hablar de esto en la segunda parte de la clase de semiografía del dolor. Bien, lo otro puntualmente es preguntar si ha ingerido o se ha inyectado o de alguna manera ha hecho algún tratamiento con algún medicamento. Y es muy importante describir cuáles han sido, porque si el paciente ya viene tratado, no tiene mucho sentido, si ese tratamiento no le ha sido eficaz, indicárselo nuevamente. Entonces uno le tiene que preguntar, ¿usted ha tomado algún medicamento para ver si se le pasa o si mejoraba el dolor? Sobre todo enfocar a analgésicos como el paracetamol, el ibuprofeno, la dipirona, que son de muy alto consumo en todo el mundo y en nuestro medio, o si ha ingerido antiinflamatorios, los más comunes, ibuprofeno a dosis antiinflamatorias, diclofenac, naproxeno, meloxicam. Lo otro es si ha intentado evitar o mejorar el dolor con la colocación de frío o de calor, o si ha tomado otros medicamentos que no sean analgésicos y antiinflamatorios que hayan empeorado o mejorado el dolor. Por ejemplo, medicación opiácea, derivados opiáceos como el tramadol o la morfina. Nuestra paciente, en relación a estas preguntas, contestó que siempre le aparecen estos dolores ante los esfuerzos, pero que esta vez apareció puntualmente tras correr un mueble. Se aplicó calor, tomó antiinflamatorios y corticoides vía intramuscular sin mejoría. El otro ítem que dijimos que hay que semiografiar son los síntomas concomitantes. ¿Qué puede pasar cuando un paciente tiene dolor? Puede ser que si ese dolor es moderado o intenso, aparezcan
fenómenos simpáticos como sudoración, taquicardia, ansiedad. Es importante preguntar si hay trastornos en el sueño, es decir, si lo despierta por la noche ese dolor, si hay trastornos del apetito, ese paciente está inapetente por culpa de ese dolor crónico, por ejemplo, o del dolor agudo, o del dolor epigástrico. Si alteró actividades habituales por culpa del dolor, no se pudo concentrar, no pudo ir a trabajar, no pudo atender sus tareas habituales. Si se acompaña de fiebre, no es lo mismo un dolor en una rodilla que si esa persona, además del dolor, tiene fiebre, porque podemos pensar que hay una complicación infecciosa. Si hay pérdida de peso, si hay irritabilidad, depresión, si hay síntomas de algún aparato o sistema puntual que pueda estar acompañando al dolor. Y si el dolor le produce o no limitación en la movilidad. Bien, ¿qué pasó con nuestra paciente? Contestó que su dolor la despierta por la noche, que tuvo que ausentarse a su trabajo el día de hoy por la aparición de parestesias. Las parestesias son hormigueos en la pierna derecha e imposibilidad de pararse sobre esa pierna. Niega otros síntomas concomitantes y debido a la aparición de estos síntomas neurológicos decide consultar a la guardia. ¿Sí? Hablar de parestesias implica que el dolor, que es un síntoma obviamente neurológico sensitivo, ha agregado otro síntoma sensitivo como es el hormigueo, la electricidad que se puede sentir en este caso en la pierna derecha. Con imposibilidad de pararse, ya si no se puede parar y no se puede sostener, estamos hablando de un síntoma motor, de falta de fuerza. Bien, por último, las manifestaciones no verbales. Para los que han visto esta serie, Lie to Me, sabrán por qué asocio esta serie a las manifestaciones no verbales y cómo todos tenemos que ser un poquito detectives cuando observamos al paciente, sus gestos, su forma de manifestar el dolor que tiene, porque hay muchas cosas en juego cuando alguien tiene dolor. Entonces tenemos que ver cuál es la actitud que tiene, si está quieto, si se mueve, si se dobla, si tiene una facies doliente mientras relata o si llora, si la marcha está lentificada, si arrastra una pierna, es decir, si esa marcha es eubásica. Y preguntarnos siempre si hay algo que no nos termine de cerrar, si el paciente no estará simulando, si no está exagerando y por qué puede ser que esté con estas actitudes de simulación o de exageración. ¿Qué pasa con nuestra paciente entonces? Vemos que este es su antecedente en la enfermedad actual. En principio no parece que fuera a exagerar. Es un cuadro que ya viene, que le molesta, que le ha hecho no ir a trabajar hoy, 10 sobre 10, es decir, muy, 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 muy intenso, sin otros síntomas más que los síntomas neurológicos que mencionamos, y finalmente decide concurrir a la guardia y la estamos recibiendo nosotros con este interrogatorio. Así que en resumen, para esta primera parte de la semiografía del dolor, una buena semiografía del síntoma dolor va a orientar a la estructura afectada y a entender su fisiopatogenia. Como todavía nos falta analizar un poquito más este antecedente en la enfermedad actual, puede ser de que ustedes estén con alguna idea de qué le puede estar pasando a esta paciente y en la segunda parte de la clase lo vamos a descubrir. Bueno, por otra parte, no deben olvidar observar al paciente mientras relata su padecimiento, ¿sí? Por todo lo que le dijimos, de también no solo escuchar, sino también mirar qué pasa en paralelo con lo que cuenta y lo que el paciente expresa. Bien, entonces, retomando, cuestiones formales. Para acreditar esta clase y sumar el porcentaje de su presentismo, debe enviar un mail con las respuestas de la consigna, que eran estas distintas definiciones que tienen que como describir qué es gonalgia, qué es mialgia, qué es precordialgia, qué es coxigodinia, a este mail asistenciasemiología@gmail.com antes del próximo lunes a las 14 horas. En el asunto del mail pongan la fecha de este teórico y el nombre de cada uno de ustedes y su apellido. María José, que es la secretaria, va a acreditar su asistencia cuando reciba ese mail. Les agradezco mucho su atención y si tienen alguna duda, les pido que conversen con sus profesores asistentes del contenido de este teórico, porque estamos trabajando, imbrincando, de algún modo articulando los trabajos prácticos a los teóricos.
Bueno, con esto doy por terminada la charla y los invito a la segunda parte de la semiografía del dolor.